Iglesia del Dios viviente. Hermanos, estamos terminando nuestra serie de estudios bíblicos que lleva por título Vida Cristiana. Estamos desarrollando la última parte de disciplinas espirituales, en este caso la disciplina del dar. Y antes de orar me gustaría abrir la palabra del Señor en Efesios capítulo 1. Y les invito también a ustedes, por favor, a hacerlo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Miren lo que dice allí y lo que vamos a compartir hoy finalmente con respecto al dar. Quisiera que pudiéramos, desde esta perspectiva, de este punto de vista, estar considerando, ¿sí? Porque vamos a hablar un poco del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, sabemos que hay leyes y, bueno, hoy día ya no estamos en tiempo de la ley, hoy día estamos en tiempo de la gracia. Pero eso no significa que la ley haya perdido su efecto en nuestras vidas. Al contrario, toda la palabra de Dios dice es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. No hay nada de desechar, siempre hay enseñanzas espirituales en la palabra del Señor. Bueno, dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, esta es una carta escrita por el apóstol Pablo, lleno de verdad, lleno de doctrina. Y aquí lo que Pablo empieza es un trecho que dedica a la alabanza, a la adoración a Dios. Y por eso lo primero que dice es: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, mencionando la relación que hay entre Dios Padre y el Dios Hijo. Pero dice a continuación que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo me atrevo a decir, hermanos, que el cristiano verdadero, el creyente, es una persona bendita. No es una persona que será bendecida, es una persona bendita. El cristiano ha recibido en Cristo, dice, toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Habla de la cualidad, habla del valor eterno que tiene esta bendición que todo cristiano verdadero en Cristo Jesús posee y que ya empezamos a disfrutarla en este mundo. Podemos decir, hermanos, como dice ahí en Segunda de Corintios, si podemos ir por favor, capítulo 8, versículo 9. Segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 8, que ya habíamos compartido en domingos anteriores con respecto a la disciplina del dar. Capítulo 8, versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Podemos decir también que el cristiano verdadero es la persona más rica del universo en Cristo Jesús. Si una persona, un ser humano en Cristo Jesús es una persona bendita, es una persona rica, enriquecida eternamente en Cristo, ¿cuál sería la condición de una persona que no tiene a Cristo? ¿Cuál es la condición de una persona que no tiene a Cristo? Es la persona más miserable, es la persona más pobre. Miserable porque le espera una eternidad sin Dios. Miserable ya en este mundo, porque está viviendo, dice, bajo la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud de Satanás.
y condenado a una muerte eterna, condenado a un estado de miserable condición. ¿Y en qué va a consistir el primero y más grande estado miserable del ser humano sin Cristo cuando se muera y vaya a aquel lugar de juicio que la Biblia lo llama el infierno, el lago de fuego? Va a ser, hermanos, estar separado de ese Dios. Miremos nada más el mundo cómo está. El mundo mismo ya refleja la condición del ser humano sin Cristo. No hay que ir muy lejos para darnos cuenta que miserable es la vida del hombre sin Cristo, con todo el mal que se va desarrollando y se va desarrollando día a día en el mundo. Aún aquellos afectos naturales que un padre tiene por una hija o un hijo, o el afecto natural que un hijo tiene normalmente hacia sus padres, se está enfriando. Vemos que hay padres que hacen daño a sus hijos, matan a sus hijos, o viceversa, hijos que están matando a sus padres. Y eso es una ilustración nada más del estado miserable en que está el ser humano sin Cristo. Y no nos podemos imaginar lo que va a ser su estado eterno en aquel infierno, cuando ya eternamente, sin reversión, sin posibilidad de ser revertido, esa situación esté separado de su Dios eternamente en el infierno. Un lugar de tormento, donde dice el Señor, tratando de que nos imaginemos lo que va a ser, que dice que donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Ese es el lugar que todo ser humano merece por causa de sus pecados. Pero ese es el lugar donde Dios no quiere que vayamos. Porque ese lugar Él lo hizo solamente para el diablo, para Satanás y todos los demonios, los ángeles rebeldes, caídos, dice la Biblia. Ese lugar Él no lo hizo para vos y para mí, pero es el lugar donde vamos a irnos, porque le hemos dado lugar al diablo en nuestras vidas. Y desde Adán y Eva, todos los que nacemos con esa maldición que trae el pecado y la desobediencia a nuestras vidas. Pero Dios dice aquí que envió a su Hijo Jesucristo, y siendo Él rico, siendo Él el Todopoderoso y habiendo habitado eternamente en su gloria ahí arriba, dejó, dice, su gloria, se hizo pobre por amor a nosotros. Y murió en aquella cruz del Calvario, cargando con todos nuestros pecados y bebiendo hasta la última gota de la ira de Dios, que nuestros pecados despertaron en Él, para que luego, al resucitar al tercer día, Él pudiera habilitar la única puerta, el único camino que el ser humano pecaminoso y miserable puede encontrar para alcanzar y recibir la salvación de su alma, para recibir el perdón de sus pecados y ser salvo de aquel juicio eterno que está preparado para todo aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios. Miren, la condición del ser humano sin Cristo es tal que dice Juan capítulo 3, versículos 36, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, dice que la ira de Dios está sobre él. Ya ni siquiera estamos hablando de un evento futuro, sino más bien de un estado presente, de un estado actual. El que no tiene a Cristo y, por ejemplo, en esta mañana está escuchando de parte de Dios su evangelio, su mensaje, su buena noticia de que, en primer lugar, estamos condenados por causa de nuestros pecados. Y allá delante de ustedes hay un abismo donde van a caer si siguen por ese camino. Nos está advirtiendo del final que nos espera sin Cristo. Pero paralelamente también nos está mostrando el camino para evitar caer en ese abismo eterno que es el infierno. Y ese camino es Cristo, aquel que murió y resucitó por todos nosotros y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre con poder y con disposición de salvar a todo ser humano que en arrepentimiento y fe decide creer en Él
es decir, decide recibirlo como su único y suficiente Salvador. Hoy tenemos la oportunidad nuevamente de, aunque somos pobres, miserables, cambiar nuestro estado por medio de la fe en el Señor Jesucristo y en su obra redentora. Pasar de ser pobres a ser ricos, a ser enriquecidos en Cristo Jesús. Pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a su luz admirable. De estar condenados a una eternidad sin Dios a estar en la bienaventuranza de aquellos quienes en Cristo Jesús les espera una eternidad al lado del Padre. Allí donde dice el sol ya no va a ser necesario porque Dios mismo va a ser la luz. Jesucristo la lumbrera. Allí donde ya no va a haber necesidad de remedio ni de doctores porque ya no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber pecado. Un lugar de bienaventuranza eterna que le espera a todo ser humano que en arrepentimiento y fe ha decidido creer y recibir a Cristo Jesús en su corazón como Salvador y Señor. Y tengo que decir que ha decidido entregar por completo su vida a Cristo. Ha rendido por completo su vida a Cristo. Hermanos, me detuve un poco en este tema porque es importante recordar el Evangelio. Y que cada día y cada momento es una oportunidad mientras tengamos vida para que podamos nosotros cambiar esta condición en que estamos por causa de nuestros pecados. Dios hoy otra vez nos está llamando a creer en Él, a arrepentirnos y a creer en Él. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación. No esperemos a mañana, no esperemos a otro momento, porque también tengo que decir que la muerte no respeta edad, no respeta estado social, estatus social, digo bien, no respeta intelectualidad. La muerte puede llegar en cualquier momento a cualquiera. Y dice la Biblia que está establecido que el hombre muera una sola vez. Y si esa muerte me encuentra a mí sin Cristo, ya no hay para mí salvación. Dice, ya no hay, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después ya el juicio. La reencarnación es una mentira de Satanás. Eso de que vamos a volver a nacer y a tener otras oportunidades, no. Eso que se hace hoy día muy comúnmente de hacer rezo, de hacer misa o de hacer celebraciones religiosas por el que murió, creyendo que con esos actos religiosos vamos a lograr que el alma de ese ser pase del infierno al cielo, eso es mentira. Está establecido, dice, por el Señor, por su palabra. Y eso lo creamos o no, lo creas o no, eso Dios lo ha establecido y es una verdad que se cumple. De que el hombre muere una sola vez. Y si está sin Cristo, ya no hay salvación para él. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Porque hoy todavía Dios está llamándonos al arrepentimiento y a la fe. Y quiero hacer una oración en este momento. Les pido por favor que estemos en actitud de adoración a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Dice su palabra que su grandeza es tal que es inescrutable, es inmedible lo grande de nuestro Dios. Él es el Altísimo, digno de ser temido. Padre eterno, entramos a tu presencia como iglesia a darte gracias porque un día, siendo rico, dice tu Hijo Jesús, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y aunque todavía no dimensionamos la riqueza que significa esta bendición tan grande en Cristo Jesús, ayúdanos por favor a creerla. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a crecer en esta gracia y poder ir creciendo también en nuestra fe en cuanto a lo que somos. Hijos de Dios, hijos de luz, personas para quienes está preparada una eternidad de bienaventuranza, una eternidad de riquezas espirituales cuyos valores son eternas. Y hoy oramos, Señor, por la persona que pudiera estar aquí escuchando nuevamente tu evangelio, el llamado que tú estás haciendo para que te permita, Señor,
perdonar los pecados y salvar el alma de tu criatura amada del infierno. Que el Dios Espíritu Santo esté convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, y nos lleven a arrepentimiento, a la fe en la persona y en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tus manos encomendamos el resto de este tiempo. Señor, háblanos al corazón, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, y también, Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender y para que podamos creer y para que podamos vivir, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dije, hermanos, en Efesios 1:3, que la palabra del Señor nos dice, en otras palabras, de que el cristiano verdadero es una persona bendita. No es una persona que necesita bendición, es una persona ya bendita en Cristo Jesús. Y dice con toda bendición, es inclusivo, no hay nada fuera de esa palabra, todo que ya no esté a favor del cristiano, en Cristo Jesús. Y estamos hablando de bendiciones espirituales, no terrenales, espirituales, que dice el Señor son mucho más valiosos que las terrenales. Porque las terrenales, hermanos, sabemos que son vanidad, terminan. De un día para otro puede terminar tu riqueza, puede terminar tu salud, puede terminar todos tus bienes materiales. De un día para otro, de ser el más eminente intelectual de este siglo, puedes pasar a ser una persona demente, enferma mentalmente, y hayas perdido todas tus cualidades que pensaste te hacían una persona que no necesita de Dios. Pero sin embargo, nosotros podemos decir, conforme a la palabra de Dios, que la persona que tiene todo en este mundo, intelectualidad, riquezas materiales, riquezas emocionales, riquezas físicas, salud, pero si no le tiene a Cristo, no tiene nada. Podemos decir que no tiene absolutamente nada. Y no solamente no tiene nada, no es nada, menos que nada. Porque todo lo que en este mundo hay, se puede ver y palpar, hermanos, es vanidad, no dura. Allá a la cansada nos morimos y nada vamos a llevar con nosotros de este lugar. Todas esas cosas por las cuales hemos corrido, vivido, sufrido, trabajado, se van a quedar aquí. Como mínimo se van a quedar. En el mejor de los casos van a quedar aquí. En el peor lo vamos a perder en cualquier momento. No vale la pena. Hasta pues antes ya miara y perdemos de vista aquello que realmente tiene valor y que son las cosas espirituales. ¿Por qué, hermanos? Porque el valor de esas bendiciones, de esa posesión, hermano, es eterna. Vale en esta vida y luego después de esta vida va a seguir teniendo ese valor, el mismo valor. Todo lo que en Cristo Jesús tenemos y somos no se desgasta, no lo perdemos. Y ahí debería estar, me incluyo, nuestro corazón. Ustedes años de teo, de deseo, de corazón, de esfuerzo. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 10, donde el apóstol utiliza otra palabra para decir prácticamente lo mismo del ser humano que en arrepentimiento y fe se ha entregado por completo a Cristo, que ha creído, confiado y depositado su vida entera al Señor Jesucristo. Repito, aquel que siendo rico se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Dice el versículo 9 y 10, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, el Dios invisible a quien nadie vio jamás es visto en Jesucristo, en ese cuerpo. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Tomás, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y otra vez me pides que te muestre al Padre? Porque
el que me ve a mí, le ve al Padre, dijo él. Porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible, corporalmente. Jesucristo es Dios y es hombre. Jesucristo es hombre y es Dios. Y el que le ve a Cristo, ve a Dios. Él es la imagen, y eso es lo que está transmitiendo aquí Pablo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El versículo 8, Pablo está mencionando que hay filosofías huecas, porque en tiempo de Pablo ya había corrientes filosóficas que atacaban tanto la deidad como la humanidad de Cristo. Miren lo que dice el 8. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Algún día vamos a profundizar más esto, pero aquí Pablo está atacando en la ciudad de Colosas que las personas acudían a las fuerzas naturales, acudían a ídolos, acudían a todo lo que en su imaginación ellos creían que podía darle lo que ellos necesitaban. Ellos percibían, sentían que no estaban completos y buscaban, como hoy día la gente busca, a través de muchas prácticas, a través de muchas filosofías, buscan llenar un vacío que no se va a llenar sino solamente con Dios. Por eso él dice a continuación que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, los que están en Cristo, están completos. No nos falta nada. Esto es importante, hermanos, porque a partir de esto vamos a estar viendo algunas cosas del Antiguo Testamento especialmente, que a la luz de esto nos tiene que hacer entender de que hay cosas en el Antiguo Testamento que literalmente ya no se pueden aplicar a nuestra vida. Literalmente, pero espiritualmente sí, siempre hay enseñanzas. Entonces, el creyente en Cristo está completo, no le falta nada. Vamos a ver ahora segunda carta a los Corintios capítulo 9, versículo 6. Vamos a ver un poquitito primeramente eso, porque esta bendición y esta plenitud que tenemos en Cristo al punto de que estamos completos, no nos falta nada, es, hermanos, en el área espiritual. Recuerden que allá en Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. Bueno, aquí en 2 Corintios 9, versículo 6, dice el apóstol Pablo con respecto a la ofrenda, que él estaba desafiando a los corintios que pudieran ellos con generosidad dar para los hermanos necesitados de Jerusalén. Les hace recordar de esto. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Primero hace un énfasis negativo: el que siembra escasamente. Y hay veces, hermanos, de que no somos conscientes de que lo que tenemos en Cristo, por dar, no se va a desgastar, por dar no me va a faltar, por dar no voy a perder, al contrario, se va a multiplicar. Porque a medida que será se yo pude, a medida que se yo pude, nadie contenta y nunca, porque estoy en pecado, falta de fe, falta de dependencia, falta de obediencia, y especialmente una falta de fe que hace de que yo piense que porque doy me va a faltar, o porque doy no voy a alcanzar. Y aquí dice, hermanos, hay una ilustración matemática. Estaba leyendo que el trigo tiene 40 semillas. A eso se refiere. Dice: el que siembra escasamente
también segará escasamente. Si un agricultor sembrara las 40 semillas, imagínense, 40 hay que multiplicar por otras 40 que después van a reproducir cada espiga. Y aquí lo que está diciendo es que si yo de esa espiga tan abundante siembro una sola semilla o 2 semillas, 38 semillas van a dejar de producir para mí. Acá hay lógica. Lo que Pablo está tratando de despertar a los corintios es que si ellos son escasos en el dar, van a ser escasos en el cosechar. En vez de cosechar el fruto de 40 semillas, muchas veces están cosechando el fruto de 2 o de 3 o de 4 que han sembrado. Y la segunda parte utiliza hace un énfasis positivo. Dice: y el que siembra generosamente también segará. El 7 ya hemos estudiado el domingo antes pasado, que cada uno dé como propuso en su corazón, ese corazón dado al Señor, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, hermanos, en primer lugar estamos viendo aquí en estas palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el principio de que la generosidad, hermanos, nunca sufre pérdidas. La generosidad nunca va a sufrir pérdidas. Por dar yo no tengo menos, ni se gasta lo que tengo. Dije al contrario, se multiplica. Vamos ahora un poquitito al Antiguo Testamento a ver qué podemos aprender de Éxodo capítulo 22, versículo 29. Esto es una de las leyes, hermanos, que ya no se aplica literalmente. Éxodo 22, versículo 29. La primera parte. Pero sí encontramos una enseñanza muy práctica en cuanto al dar. Estamos ya hablando del dar al Señor, del dar para su obra. Estamos hablando ya de ofrendas y de diezmos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. ¿Qué es lo que podía hacer de que un israelita que sembró y ve que germinó y que dio muchos frutos su campo, su agricultura? ¿Qué es lo que puede hacer de que él no esté llevando esos primeros frutos que Dios manda que tenga que llevar al templo? Imaginémonos, ¿qué puede ser? O inventemos los primeros los primeros frutos, la primicia de tu cosecha, de la cosecha de tu tierra. No te tardes en llevarla al templo. Vamos a leer un poquitito para ver eso, 23, 19, sin perder ahí al lado nomás. 23, versículo 19, miren lo que dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás, ¿dónde? Dice, a la casa de Dios. Se estaba refiriendo al tabernáculo cuando eso estaba, mucho tiempo estuvo en Canaán cuando ellos entraron a la tierra prometida. Todavía no estaba el templo, pero era el lugar que Dios había mandado que se erigiera, como simbolizando su presencia en medio del pueblo. Y es ahí donde estaba la tribu de Leví, que él eligió como sus sacerdotes para que le sirvieran a él de manera exclusiva. Y Dios dice al pueblo que traigan las primicias de los primeros frutos de tu tierra a la casa de Jehová tu Dios. Y acá en el capítulo 22, versículo 29 dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Porque, hermanos, lo que podía hacer y lo que hace que uno dude en hacer algo que Dios le manda es justamente la duda, la falta de fe, la falta de dependencia. Penta yagüero viapai que yande yaraja la ome ayande cada día la yande ya cotenida. Y que Dios es fiel y no va a dejar de proveernos. Entonces,
hermanos, aquí encontramos dos cosas. Uno, que conforme al primer mandamiento y al más grande de los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, las primicias, hermanos, son del Señor. No porque Dios necesite, porque Dios ahí está poniendo a prueba mi fe, está poniendo a prueba mi dependencia, está poniendo a prueba mi obediencia. Las primicias, hermanos, simboliza el total de lo que está produciendo un campo. Imagínense el agricultor trabajando de día, de noche, regando. Estuve en Cazapá el otro día y visto al hermano de él como él por gotera hace de que sobre cada plantita el agua, y eso tiene todo un trabajo de distribución, y hace que sobre cada plantita como 3 horas gotee el agua. Y él como que no tenía las herramientas y los elementos necesarios para hacer un conducto para ese riego. Él en forma física lo hacía. Uno a uno regaba, ave y camba yema, entonces oye yema. 6 horas le llevaba al día regar de esa manera. Hasta que gracias a Dios pudo conseguir todo lo que necesitaba, y hoy día me envió la foto, ya está. Ahora, imagínense a Derlis que está trabajando en regar nomás los 6 horas del día. Después toca a piano. Apoyo y tiene muchas otras cosas que hacer. Esperando con ansias que dé los primeros frutos su siembra. Y cuando empieza a tener frutos su siembra, lo primero que sale, él lo puede comer todavía. Él no puede todavía. Viene su hijo, ¿usted me llama a papá? No, ¿qué será? Ya voy a ya lo va a pena, es bella montañante. Ustedes saben lo que es, cómo hay un desafío a la fe. El israelita que hacía eso lo hacía porque tenía fe, porque tenía esperanza, porque él reconocía que era Dios el que hacía que su siembra germinara. Para el israelita era claro, el que hacía esto, al israelita le era claro que nunca fue él, siempre fue Dios quien le dio fuerza, le dio salud, le dio la lluvia temprana, la tardía, hizo de que las plagas no dañaran su siembra. Y cuando salían los primeros frutos, con alegría, por eso dice Dios ama al dador alegre. Porque una persona solamente puede dar con alegría si entiende que es Dios el único proveedor, que nunca fuimos nosotros, siempre fue Dios el que te despierta cada mañana con salud, con fuerzas, el que te da un lugar para ir a trabajar, el que permite que tú te hayas salido bien y regreses a tu casa sano y salvo, y encuentres a tu familia sana y salva. ¿Cómo no dar con alegría? ¿Cómo no decirle, Señor, estos son los primeros frutos de lo que tú me has dado, de lo que tú me has bendecido? Y con alegría dice que llevaban. Y dice que la persona que llegaba al tabernáculo se quedaba a comer ahí, y era una fiesta para el agricultor, aunque estaba trayendo lo primero que ya él hubiera querido consumirla. Él no se atrevía a tocarla hasta que Dios haya recibido la honra y la gloria debida a su nombre. Y después sí. Esa es la enseñanza que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento en cuanto a las primicias, y también en cuanto al demorar o al postergar la presentación de nuestra ofrenda. En nuestros días, hermanos, podría eso ser que yo recibo mi salario mensual y aparto para el Señor algo, en este caso en la iglesia. Esa plata que traemos a la iglesia, hermano, es para que la obra del Señor avance, ¿sí? ¿Y cuál es la obra del Señor? Vamos a responder un poco. ¿En qué consiste la obra de Dios en este mundo? Pregunto. ¿Alguien puede responder? ¿Qué es la misión que el Señor nos dio? Predicar su palabra a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese tiene su costo. Nosotros invertimos, hermano, la plata del Señor en un templo,
en estas comodidades, pero realmente no es lo esencial del uso de la plata del Señor. La plata del Señor tiene que, hermanos, primero, como dice ahí en Malaquías, que no falta alimento en mi casa, dice, porque ahí había siervos del Señor que se sostenían con eso. Dios no necesita nuestro diezmo ni nuestra ofrenda, ni nuestra primicia, pero Él tiene obreros que sí, misioneros que están en el interior, en otros países. Nosotros ni no nos imaginamos, hermano, la necesidad que tienen personas que han dejado todo para ir a predicar el Evangelio. Y andeo a pecar a zapa permiten ya. Hay portar, algún día hay portar ya a hermano, ya están. A usted vende hoy me tema, hermano, hoy la necesidad de personas que inviertan en el reino de Dios, porque todo cuesta. Si nosotros nos fuéramos al interior y viéramos cómo nuestros hermanos cristianos están sirviéndole al Señor y están, hermanos, peleando la buena batalla de la fe, y venimos después aquí, vamos a darnos cuenta, hermanos, de cuán privilegiados somos. Inclusive esta vez ya hay puro para ir la plata y no precisamente la obra del Señor. Usamos la plata en cosas que son vanas. Entonces, hermano, la plata que el Señor, o los recursos que el Señor quiere que no falten en su obra, principalmente es para que en nuestro caso el Evangelio sea predicado, para que en la casa del Señor no falte alimento, no falte recursos que permitan que siervos de Dios consagrados a Dios puedan servirle al Señor tiempo completo. Yo sueño, hermano, algún día que la iglesia local de Villa Elisa vuelva a tener un siervo a tiempo completo, que se dedique de lleno a la obra. Tal vez muchos no valoran eso, pero para Dios es valioso. Pero no podés tener un siervo aquí y que le esté faltando que comer a su familia. No podés tenerlo. Los levitas, hermanos, muchas veces tuvieron que salir a trabajar porque los israelitas ya dejaron de traer sus ofrendas y dejaron de traer sus diezmos a la casa de Dios. Y tuvieron que dejar el servicio a Dios para salir a buscar alimento para sus hijos y su esposa. Y eso pasa hoy día, hasta hoy día. Hace poquito el hermano Julio Martínez me dijo que con su esposa estaban orando y estaban ya considerando la posibilidad de que él vuelva a trabajar. Él es licenciado en enfermería y su esposa es licenciada, no me acuerdo de qué, pero es docente. Estaban ya pensando ellos dejar las misiones para salir a trabajar, porque ellos quieren tener hijos, pero la forma en que se están manejando económicamente es muy difícil. Entonces, hermanos, a eso se refiere el Señor cuando dice: en mi casa no falte alimento. Y ese es, hermanos, la consecuencia de cuando yo aparto para el Señor. Dice: no postergues, no detengas, traerlo lo antes posible. ¿Dónde? A la casa de Dios, en la obra de Dios. Vamos a Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí, por ejemplo, hermanos, encontramos esta palabra probadme. Ya nosotros, ¿qué es lo que vamos a probarle más a Dios? Si Dios ya dio todo por nosotros, lo mejor del universo Dios probó. Y muchos todavía están queriendo esto. Dan el diezmo pensando que Dios le va a dar algo. Dios ya dio todo en Cristo Jesús. Si yo soy un cristiano verdadero, he sido bendecido con toda bendición espiritual. Estoy completo, no me falta nada. Ahora, para que yo pueda las cosas materiales vengan añadidas a mí, lo que el Señor me dice es que yo busque primeramente su reino y su justicia, aquello que es justo. Y díganme, hermanos, si no es justo de todo lo que el Señor nos provee diariamente, darle una parte a Él para su obra, para la obra, para los que le sirven a Dios en la iglesia y para los que han
dejado todo para ir a predicar el Evangelio en lugares donde no se ha predicado todavía. Dice, trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Hermanos, otra enseñanza que sacamos, otro principio que sacamos aquí, que toda ofrenda y todo diezmo que vos sacás para el Señor, en primer lugar no lo retengas en tu bolsillo, tráelo a la casa de Dios. Hay una práctica hoy día, ahí tengo que mencionar esto primero, que Jesús dice que cuando un israelita se va con su ofrenda, el corbán creo que se llamaba esa ofrenda, y su mamá sale y le dice que necesita ayuda, no tengo para comer, y le dice a su hijo, no te puedo ayudar porque lo único que tengo es para Dios, y no le da a su mamá, dice que ese está pecando, porque su mamá está necesitando. Lo que el Señor está diciendo, que lo que Dios quiere es el beneficio del prójimo. Ahora, si yo recibo 100% y un porcentaje aparto para el Señor y el resto queda en mi bolsillo, eso que aparté para el Señor es de la obra del Señor. Eso es lo que dice aquí: traigan vuestros diezmos y ofrendas al alfolí, que en mi casa no falte alimento. No, eso que yo estoy apartando para el Señor, sea el diezmo o tu ofrenda, hermanos, yo personalmente creo que aquí la palabra de Dios me está dando un principio, que yo no tengo que decidir administrar eso como si fuera que Dios me dio a mí esa potestad. Lo que Dios quiere es que yo traiga a la obra, y en la obra se administre para la expansión del Evangelio. ¿Se entiende? Hay una práctica, yo mismo lo he hecho en algún momento, que junto al diezmo o la ofrenda del Señor en algún lugar de mi casa. Después yo decido con ese ayudar a la fulana, ayudar al sultano, comprar algo que falta en la obra. Pero me hace llegar a decidir, yo no tengo de parte del Señor esa potestad. Lo que el Señor dice es, eso vos tenés que traerlo a la obra, y ahí se administra. Se queda conmigo el resto. Si di un 10%, 90% quedó conmigo, que sigue siendo del Señor, lo cual yo tengo que seguir administrándolo con temor al Señor. Ese yo puedo decidir ofrendar para sultán, para mengano, porque el Señor dice que trabajemos con nuestras manos en lo que es honesto, para tener que compartir con los que padecen necesidad. Es decir, uno de los objetivos de mi trabajo tiene que ser luego tener recursos para compartir con los que padecen necesidad, la generosidad. Pero no está hablando de aquello que yo aparté para el Señor. Los diezmos y las ofrendas tienen que ser traídas. Acá aparece tesoro, en el tesoro de la iglesia. El alfolí era como un tesoro. En Nehemías dice al almacén del templo, porque evidentemente se guardaba para que se fuese administre. Hermanos, hoy yo quiero más dejar eso también, esa aplicación de este pasaje. Dios no necesita que yo le pruebe. ¿Qué es lo que le voy a probar si Dios ya dio todo, me dio todo? Estoy completo y bendecido en Cristo Jesús. Entonces, esa parte no es para mí en la gracia. Pero sí, hermano, en cuanto a traer lo que he dispuesto para el Señor, eso sí no tengo que tardar y tengo que traer en la obra. Y que la obra se decida. Y yo puedo ser parte de esa decisión, de esa administración inclusive. Yo puedo también dar sugerir, pero no tomarme la facultad de decidir sobre eso, porque eso es del Señor. Yo lo estoy apartando para la obra del Señor. Quisiera, hermanos, que oremos, que le preguntemos al Señor si esto es así, si realmente Malaquías 3:10 que se usa tanto, hermano, que probar allá de llave. No hay nada que probarle a Dios. Está mal interpretado y aplicado esa palabra. Porque por eso empecé con este Efesios 1:3 y Colosenses 2:10. Bueno, hermanos, entonces Malaquías nos enseña que el lugar donde tenemos que traer nuestra ofrenda del Señor, la primicia, lo primero que sacamos es aquí, en nuestro caso, en el templo, en la iglesia. No tiene que faltar recursos en la obra, hermanos, para obreros y misioneros que se dedican a servir al Señor.
Ojalá el día de mañana, cuando tengamos ese privilegio, lo sepamos valorar y podamos cuidar de nuestro obrero, que no tenga que salir a trabajar y dejar la obra, ¿sí? Porque hace falta. Yo desde donde estoy le puedo decir que hace falta. Hace falta obrero a tiempo completo en las obras del Señor. Y los misioneros, algunos están dejando de predicar el Evangelio por salir a ganar ese pan de cada día. Entonces, el cristiano no debe dar para ser bendecido, no. El cristiano da porque es bendito y porque no le falta nada en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar.